Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. Y lo primero que vimos allí, que quise mostraros entonces, es la diferencia tan grande que había, no solamente en los sentimientos de Jesús, también en la comunión que tenía con el Padre, porque él levantaba los ojos al cielo. También en la fe que él tenía, esa seguridad que podía dar anticipadamente gracias porque sabía. Pero sabía que iba a ocurrir porque estaba direccionado por el Espíritu. ¿Vale? Y hablé de los contrastes con los discípulos y puse un reto, porque verdaderamente me llamó la atención todos los deportistas tienen a alguien, una referencia a quien y practica y ensayan, ¿no? Pero especialmente en el boxeo, porque el apóstol Pablo seguía para explicar la vida cristiana, lo usa mucho, hasta hay un versículo en el que habla de la carrera y de la lucha, las dos cosas. Nosotros tenemos una carrera y hablaba de cómo la gente del mundo, por una corona, cómo se esfuerza por superarse, por ser mejores. Y cuando habla de la lucha, está hablando de un entrenamiento para ser certero, saber dónde llegar. Y entonces hablé de un luchador que hay, donde verdaderamente él como estudia al contrincante para saber todos sus puntos débiles, solo que en el boxeo, porque Pablo lo que hace es compararlo con el boxeo. En el boxeo, en este caso, nuestra lucha, cuando ves a Jesucristo y a sus discípulos y te das cuenta, entonces Él es perfecto. No puedes vencerlo. Lo único que tienes es que tienes una lucha contigo mismo, no contra Él, sino contra ti, por despojarte del viejo hombre, por vestirte del nuevo, por llegar a ser como Él, como se dice, ¿no? Y hubo retos, porque os dije que los deportistas, normalmente cuando ya llegan a ser más profesionales, no entrenan todo al mismo día, no es, porque hay que entrenar en más profundidad, y entonces se entrenan por áreas. Y entonces cada uno, digo, ponte áreas para entrenarte. Porque el llamado de Dios es que nos entrenemos. El apóstol Pablo te está diciendo, si los del mundo hacen todo eso, para una corona corruptible, ¿qué no quiere Dios? Porque además Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. De entrada ya te da la corona, no te la has ganado tú. Pero te dice, pero quiero que corras, tu meta es Cristo. Esfuérzate. Cambia el carácter. El que habla cosas feas en la casa o en la calle o hace cosas así, cámbialas. Mira. Compárate, porque si tú no miras. Vale, entonces, hablando de ahí, la verdad es que yo me hice una lista de cosas. Claro, empecé por la que más tiempo me quitaba de estar con el Señor para dedicarle más tiempo. Además, sabemos que hay muchas obras que Dios ha preparado para que nosotros las hagamos. Pero, como no estamos por la tarea, pues no las hacemos. Hacemos lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Tenemos ese dilema. Y entonces, te digo que, bueno, empieza uno a luchar contra sí mismo, a hacer esfuerzos, a hacer cambios. Pero luego cuando todas las mañanas vas allí a hablar con el Señor, tu conversación es a veces eso, diciéndole cómo lo amas, cómo quieres parecerte, todo está muy bonito, pero estás concentrado en tu programa. El Señor me rompió todas las estructuras. Porque, ¿quién no? Y más siendo pastor, no tiene deseos de poder, Señor, yo te necesito. Tú ves que mis debilidades en todos los sentidos, en la memoria, en todos los sentidos, ¿no? En el cansancio físico, como ya te cansa
y todas las cosas, pero me gustaría ser ungido y tener y poder los OLs que funcionen y hacer esto y hacer lo otro, y le presentas planes para hacer cosas. Y entonces te dice, por ahí no van bien las cosas. Dedícate a tener comunión conmigo. Y eso le da un vuelco. Porque veía yo como si fueran dos cosas distintas el tiempo en que dedico a estar en comunión con el Señor, separado de las cosas y proyectos que tengo y que quiero hacer. Y entonces pensé y digo, ¿y cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo lo hacía? Porque él trabajaba, pero estaba en permanente comunión con el Padre. Y entonces descubres que no son dos cosas, solo hay una: comunión. A través de la comunión, el Espíritu fluye. El Espíritu te va cambiando. El Espíritu te va poniendo sentimientos y te va poniendo cosas. A veces cerramos el blanco. Bueno, pues vale, es tiempo de corregirlo. Si te digo Diego y ahora te digo otra cosa, bueno, pues si el Señor me ha mostrado un escalón superior, pues te lo diré. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y se pensaba que los gentiles no era para ellos la salvación. Y le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y lo cambió y abrió en casa de Cornelio. Por eso es que hoy en realidad me tocaba Marcos 8, los versículos siguientes después de esa multiplicación de panes, ¿verdad? Pero estando pensando en esto que me ha pasado en estas semanas, y bueno, pues me he puesto a hacer una introducción de forma que ni siquiera voy a leer el texto de 8, capítulo 8, versículos del 11 al 13, porque me he quedado en la introducción, ni siquiera lo leo. Pero lo tengo que explicar. Es precioso. Tiene mucha enseñanza, será otro día. Pero quiero hablaros de Jesús, el yo soy el Dios. Entonces, lo que quiero deciros, aunque sé que todos lo sabéis, ¿alguien me trae una botellita? Aunque sé que todos lo sabéis, voy a permitirme el lujo de ir viendo a Jesús. Porque estamos mirando a Jesús como Él lo era todo desde la comunión, nada fuera de esa comunión. ¿De acuerdo? Gracias. Epa. Entonces, fijaros bien, voy a empezar desde el principio, y me voy a dar prisa, porque los textos los conocéis, pero es como, ¿habéis visto el caracol, cómo te va dejando una señal? Bueno, pues vamos a encontrar el caracol, pero vamos a empezar por seguirle desde el principio. ¿Vale? Os digo los textos por si alguien, pero de todas formas quedan grabados en el audio. Juan 1:1 empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios, en el principio, ¿verdad? Filipenses 2, 6 y 7, ese Jesús yo soy, que era Dios, se despojó y se hizo hombre. Dice Filipenses 2, 6, 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A veces hay palabras que, aunque llevamos tiempo, como que cuesta, ¿y en qué se despojó, en qué no se despojó? Pero seguía siendo Dios. Él dice, antes que Abraham soy yo, pero entonces, ¿en qué te despojaste? ¿En qué entonces tenía que ser el Espíritu Santo el que verdaderamente, porque tú en condición de hombre no tomaste la condición de hombre, como se acercan los líderes religiosos, ¿tú con qué poder haces esto? ¿Por qué? Porque cualquiera entiende que tú en condición de hombre, el hombre no puede hacer eso, como no puede volar, como no puede hacer otras cosas. Si Felipe fue llevado desde donde estaba con el eunuco aquel,
fue llevado por el Espíritu, él no puede volar. Tiene que ser alguien que te dé el poder para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces él se anonadó y dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estamos viendo a Dios cómo se anonada, se despoja y se hace semejante a los hombres. Jesús, el yo soy, fue engendrado dentro de María como hombre por el Espíritu Santo. Respondió el ángel y le dijo, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este Jesús yo soy, estando en su condición de hombre, tuvo que ser ungido, lleno del Espíritu Santo, para poder realizar la misión que el Padre le había encomendado al mandarlo a este mundo. En Marcos 1, al principio, versículos 10 y 11 dice, y luego, cuando salió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nada más salir, ser ungido y lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo envía, lo impulsa hacia el desierto. No es algo que él escogió o no escogió. No, es algo que alguien ya lo tiene programado para que el Hijo lo haga. Y dice, y el Espíritu le impulsó, Marcos 1:12, el Espíritu le impulsó al desierto. Lo que quiero ir veros, que en su condición de hombre, todo cuanto hizo fue a través del Espíritu Santo, a través de él. Y esto es algo muy importante para nosotros. Porque ese yo voy a perfeccionarme, está bien, pero te has equivocado de camino. Si yo llego a seguir con esa lucha, donde sí es cierto, miro a Jesús, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, y empiezo yo ahí a pelear, ¿sabes? Me acabaré cansando, me acabaré frustrando y no habré conseguido nada. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo como el Señor quiere. Y eso es importante, saberlo. Porque para no dar golpes al aire. El Señor no quiere que yo dé golpes al aire. El Señor quiere que yo sea certero. Entonces, después de esos 40 días en el desierto, vemos cómo baja, y ahora los acontecimientos van muy rapiditos. Baja a los 40 días, en Juan capítulo 1, 35 y 37 dice, y al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¡he ahí el Cordero de Dios! Y lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. O sea, después de haber mandado a Jesús al desierto, a ser tentado, a tener victoria contra el enemigo, después, ¿quién te crees que hizo que los discípulos oyeran y que los discípulos, el Espíritu Santo, está preparando el escenario para esos discípulos de Juan preparados, pasárselos a Jesús, y se fueron a Jesús? Eso ocurrió al día siguiente o al otro de bajar de allí. Rapidito. Y de allí salen 5 discípulos, los 5 primeros discípulos. De allí salen Andrés, el hermano de Pedro, Simón Pedro, Felipe, Natanael, y el siguiente, que no dice el nombre, lo escribe el que lo escribe, es Juan. 5. Seguidamente,
después de eso que acontece, porque Él baja y te das cuenta, todos los escenarios se lo está preparando el Espíritu Santo a Jesús. Baja del desierto, este es el Cordero de Dios, los discípulos de Juan lo siguen, entonces están así, pero rápidamente sale para Galilea. Galilea está a unos 160 kilómetros, o sea que hay una caminata. Bueno, ellos estaban preparados a caminar mucho, y pues era una caminata a lo mejor de 3, 4, 5 días, depende de cómo le den, ¿no? Pero fíjate bien, dice que entonces Juan capítulo 2, del 1 al 4 dice, al tercer día, porque salió para Galilea enseguida, llega allí a la zona de Galilea, las bodas ocurrieron en un pueblo llamado Cana de Galilea, la región de Galilea. Estaba allí, ya estando en Galilea, en Cana, estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos, esos 5 primeros. Y faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Quién preparó el escenario? ¿Por qué se acabó el vino? ¿Quién empujó a María a empujar a Jesús si él dice, no ha llegado mi hora? No ha llegado mi hora. Para el hombre, perdonadme, pero para Dios sí. Fijaros bien, porque dice, no ha llegado mi hora. Para mí es importante cómo se mueve el Espíritu Santo en los escenarios. Porque luego leímos, ha preparado obras desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién las preparó? ¿Nosotros? Entonces, es curioso, porque fijaros que dice, en el versículo, estaba leyendo Juan 2, 1 y 4, dice, aún no ha llegado mi hora. Pero como el Espíritu Santo también usa a María. Y les dice, y su madre dijo a los que servían, haced lo que él dijere. Y luego en el 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y los discípulos creyeron en él. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo empujó? ¿Quién lo movió todo? El Espíritu que estaba en él. Porque el Espíritu glorifica al Hijo. Y el Padre glorifica al Hijo. Entonces, es importante, esto luego, la semana que viene, es un texto también importante. El yo soy en su condición de hombre, Jesús dijo, Juan 4:34. Este texto, todos los conocéis, pero estoy como cambiando un poco el puzzle, así, dándole una imagen. Para mí, a veces sabemos todas las cosas. Es como en la multiplicación de los segundos multiplicación de panes, solo hacía 2 meses había hecho la primera, que era para 5.000 varones, y ya no se acordaban, dice, ¿y quién puede dar de comer a tanta gente? Pues si es que ya te has olvidado, pues sí, así somos nosotros. Nos dicen, también le preguntan a Jesús, dice, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Tú eres el Hijo de Dios y tienes palabras de vida, el Hijo del Dios viviente. Pero luego parece que se ha olvidado otra vez de todas esas cosas, ¿no? O sea, y así andamos, no pasa nada si la volvemos a caminar. Entonces, Jesús el yo soy en su condición de hombre, Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad de Dios y acabe su obra. ¿Vale? Está muy bien, porque muchas veces, pero en todos los escenarios notamos, ¿y qué es lo que comía Jesús? Es decir, ¿y qué era lo que era acabar su obra?
¿Es que acaso él ya tenía el programa de todo el programa hasta la cruz? ¿Quién es el que le daba lo que tenía que comer cada día? ¿El afán que iba a tener cada día? ¿Las situaciones, el escenario que había preparado para Jesús para cada día? ¿Quién se lo preparaba? Por eso vemos que es el Espíritu el que lo lleva a los distintos escenarios y el que le da el querer y el poder y obra a través de él. Las obras que Dios tenía preparadas para Jesús, fijaros bien, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para Él y para quién más. Para los que están injertados en Cristo, porque son un cuerpo. O sea, cuando dice las obras que Dios tenía para nosotros desde antes de la fundación del mundo, pronto era para Jesús y después continúa para su cuerpo, los que están injertados. No hay diferencia, las obras las tenía preparadas y cuando llegó el momento, el Espíritu Santo hizo esas obras, preparó los escenarios, preparó las situaciones y muchas veces nosotros estamos, no sé, al pavo, como dicen allí en Argentina. Al pavo. No sé, aquí dicen a la luna, mirando ahí la luna, que pasa la noche, ¿verdad? Porque fijaros bien cómo dice el texto, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¡Ay, sí! ¿Dónde están las buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es cierto que en la palabra nos dice las buenas obras. Es cierto que dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Todo eso es cierto. Pero dice, sin mí no podéis hacer nada. Ay, es que no entendemos eso de que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer algo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el problema? Es lo que os digo. Lo dice Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero fijaros bien que en Hebreos, capítulo 12, el versículo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, porque dice, antes hemos leído, bueno, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué significa por el gozo puesto delante de él? Puesto delante de él, es que había alguien que le marcaba el camino, le marcaba la ruta, y lo llevó allí desde el principio hasta allí. Lo llevó. Pero él dice, estaba contento. Porque el corazón de él, corazón de Dios, y el corazón del Espíritu Santo, porque Dios a través del Espíritu gime. Y ese gemido sale a través de Jesús. Llora a través de Jesús. Entonces dice, por el gozo puesto delante de él y se gozó. Porque pudo ver el fruto, el Espíritu Santo le permitió ver el fruto. Pero ¿quién le llevó todo ese camino? ¿Quién le preparó los escenarios? Sí, dice, ¿cómo tenemos que correr? Primeramente, el apóstol Pablo no se pone como modelo, pone como modelo a Cristo, se pone como modelo de cómo se esfuerza. Pero el modelo es Cristo. Y dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Vale? ¿Y Jesús? ¿En quién los tenía puestos? ¿Se iba delante de un espejo y se miraba a sí mismo? No.
Dice Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Lo mismo que él ha dicho, sin mí nada podéis hacer, ahora viene y dice que el Hijo tampoco puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¡Au! ¡Qué fuerte!, ¿no? Las obras de Jesús era andar en el Espíritu y tener comunión con Él. En Hechos de los Apóstoles dice, fijaros bien, capítulo 10, versículo 38, está hablando de Jesús y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Era Dios a través de él. E incluso había otros textos que no encontré donde dice que el Espíritu empujaba a Jesús. Igual como fue empujado por el Espíritu a María y se acabó el vino para que manifestase su gloria y sus discípulos, esos primeros, creyeran en él, te das cuenta del que mueve y empuja a Jesús. Pero ¿dónde y cómo empieza todo? Bien temprano, en la comunión. La comunión no es estar un rato orando con el Padre. La comunión es poner tu voluntad a la sintonía de la voluntad del Padre. ¿Qué quieres? Oye, Espíritu Santo, me rindo, soy tuyo. Porque es Él. No es que yo sea un cero a la izquierda. Dios nos ha creado para manifestar su gloria a través de nosotros y que de esa forma Él sea glorificado. Hay cosas que son, como dice el apóstol Pablo, no son leche, son carne. Cosas espirituales, pasos más profundos, ¿verdad? Fijaros bien, nosotros, estas obras que Dios tiene preparadas desde antes de la fundación del mundo, que las tenía preparadas para Jesús, que las tiene preparadas para los que son cuerpo de Jesús, ¿verdad? Porque tiene su Espíritu, para aquellos que han sido injertados en el Espíritu, en Jesús, en la vida, están injertados, el Espíritu funciona de la misma forma. Es que además muchas veces dice cosas, Señor Jesús, ¿pero qué dices? Que de la misma forma que te ha mandado el Padre a ti, ahora tú nos mandas a nosotros, pero Jesús, por favor, baja el listón. No me ponga un listón tan alto. Nada, pero es que el que te va a hacer saltarlo es el Espíritu. No seas con tan poca fe. El que te va a hacer saltar los listones es el Espíritu. No seamos con tan poca fe. Por eso es que las obras que el Padre tiene preparadas no son nuestras. Hay quien se esfuerza por hacer obras. Las obras que estás hablando no son nuestras. Quien las tiene preparadas es Dios. Dios las tiene preparadas. Se realizan en nosotros y a través de nosotros por su Espíritu. Nosotros cooperamos con el Espíritu de una forma activa. ¿Sabes lo que es una forma activa? Fijaros bien, Juan 5:19 dice, el Hijo nada. O sea, el Hijo hacer nada puede por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Y en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo podría poneros un ejemplo? Porque muchas veces los ejemplos, Pablo le gusta ilustrar. Un edificio, una carrera, un boxeo. Quiero compararos el plan de Dios para el cristiano, porque el plan de Dios no solo es venir y salvarnos. Pobrecitos, van a estar toda la eternidad. No, vale, nos salva. Pero el Padre ha querido tener muchos hijos como su Hijo. ¿Para qué? Para tener comunión con ellos. Dios quiere tener comunión con sus hijos. Jesús quiere tener comunión.
El Espíritu quiere tener comunión. Y es ahí, a partir de esa comunión, que fluye las obras que Él tiene preparadas a través de nosotros. Las tiene preparadas. Estamos haciendo muchas cosas, pero el Señor te está diciendo, no es ese mi plan. El Espíritu Santo es el plan de Dios en nosotros, a través del cual podemos decir, papaíto, a través del cual le podemos decir cualquier cosa y minudencia de la casa, falta vino, la nevera no tengo para comprar, con Él puedes hablar todo. Y os pongo un ejemplo, pensando en esto, las marchas de un coche. ¿Se entiende un coche que está encendido? Un coche que está encendido, está funcionando, está activamente parado, está esperando, está en punto muerto, ¿sí o no? Jesús, si el Espíritu Santo estaba en punto muerto, eso es comunión con el Espíritu. Eso es cuando la cabeza me mueve. Él está preparado para ser usado. ¿En qué dirección quiere que vaya? ¿A qué velocidad quieres que me mueva? Está hablando de eso. Por eso que os puedo comparar esto, ¿verdad? Con el punto muerto, ¿verdad? Está hablando de una disponibilidad. Estoy aquí, estoy disponible. Pero el que maneja tiene que poner hacia dónde. ¿Por qué he salido a orar? Le preguntan. He salido porque tengo a otros que el Padre le está mandando. Ha sido allí, el programa se lo ha dado. El programa se lo ha dado, ¿verdad? Entonces vemos que es de ahí de donde parte todo movimiento. Desde el punto muerto. De la presencia y de la comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que, por mucho que nos estemos ahí desgastando y toda una serie de cosas, a través del tiempo, el Señor me ha ido mostrando que no es del que más corre. No. A veces corres y no sirve para nada. Te has pegado una sudada y al final has perdido el tren, has tenido que coger el siguiente. Dice, claro, pero si yo lo hubiera sabido, tú no lo sabías, pero el Espíritu sí. El Espíritu quiere que vayas más calmado por la vida, que vayas descansando dependiendo de Él. Él es el que pone la marcha. La marcha significa la velocidad que tú tienes que ir por la vida. Tienes que ir más descansado, tienes que ir más escuchando, porque a veces no escuchamos. A veces no escuchamos nada, ¿verdad? Por eso es importante que nos alineemos cuando vienes por la mañana y buscas la comunión con el Señor. Señor, ¿qué obras tienes preparadas para hoy? No vengas a decirle, dale, puedes decirle los planes que tiene, está muy bien, pero no te olvides que las obras que Él tiene preparadas no solamente es lo que te dice en la Biblia, porque dice, sin mí nada podéis hacer. Por tanto, las obras que Él tiene preparadas es para que andemos con el Espíritu, ¿verdad? Por eso, repito, las obras que Dios tiene preparadas para nosotras son su Espíritu en nosotros, primeramente transformándonos conforme a la imagen de Jesús, porque el Padre quiere tener muchos hijos, como su Hijo, el cual tenía una, más que comunión, unión, el Padre y yo, somos una sola cosa, ¿no? Una comunión perfecta, todo lo que hacía, lo que sentía, lo que no sentía. Somos ramas injertadas en la vid, para su gloria. ¿Cómo manifestó Jesús su gloria? ¿Cómo el Espíritu Santo? Porque claro, todo cuanto hace Jesús, dice, Padre, te he glorificado en este mundo. Sí, porque si Jesús lo ha enviado al Padre, yo todo cuanto hago, las sanidades,
todo estoy mostrando el amor de Dios. El reino de Dios ha venido. Como antes se hablaba, el enemigo no tiene nada que hacer. No importa si es una legión o cuantos sean, no importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que verdaderamente estamos injertados, las obras que tenía preparadas, dice, ahora vosotros continuáis hasta que yo vuelva. En la Santa Cena decimos, tenemos que dar testimonio, hablar de eso hasta que Él venga. Pero para eso podemos hacerlo. Podemos hacerlo nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Venga ya, iros ya. Pero ya iros, que está muy lejos el fin del mundo. Que no vaya a llegar ni cuando tengáis 80 años. Dijo, no, esperáis. Vosotros no podéis sin el Espíritu. Vosotros no podéis sin el Espíritu. Por tanto, todos nosotros mirando descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que esa transformación que yo os decía, toda mi lista, por mucha que yo pusiera, seguro que el Señor tenía otra. Seguro que hay una área de mi vida que no le gustaba, pero bueno, yo me miraba al espejo, ahí sí que guapo soy, Qué paciente, qué buena persona, qué todo. No, perdóname. ¿Sabes qué pasó? Empezó a trabajar el Espíritu Santo. No hagas tú tu lista, deja mi lista, que yo vaya a corregir. Ya empezó a trabajar, pero fuerte, fuerte. Ya os dije a los que estaban el jueves. Me he tenido que hacer un Word y voy recogiendo. Se titula Mis meteduras de pata. El título de ese Word. Cómo el Señor me lleva a cosas que Él sabe cómo soy, sabe cómo la carne, este tío que lento va, y lo adelanto, y cómo arranca mi carne, Él ya lo sabe todo, y justo está ahí el semáforo, que me lo paso en rojo, me echan la foto, me ponen una multa, me está enseñando. No te manejes por la carne. Te está enseñando en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Cuando has hecho eso, ya no eres tú, Espíritu Santo. Dice que es Él el que nos va llevando de gloria en gloria. Él es el que lo va trabajando. Por tanto, acertemos, como dice Pablo, yo sé dónde golpeo. No golpeo al aire. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso cuando Pablo dice, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dice en Romanos 8:26, de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por cuántos años yo pensé? Digo, ya ves tú, que el Espíritu Santo está llevando la contraria a mis oraciones, Papa, no le hagas caso, que este no sabe lo que pide, no le conviene, no hagas esto, ¿no? Bueno, también lo hará, no te digo que no. Pero el texto no dice eso. Cuando empiezas a tener comunión, empiezas a tener sorpresas. Porque podemos orar palabras bonitas, pero no son como el Señor quiere, como a Él le agrada. Aunque lo que estés pidiendo es correcto. Y te puede sorprender porque muchos se piensan que las cosas como el Espíritu Santo te puede llegar a orar por cosas importantes. No, yo he tenido una experiencia esta semana. Es una experiencia muy tonta, pero no es tonta. Porque el Espíritu Santo, cuando has dicho, Señor, enséñame tu lista, qué es lo que tengo que cambiar para yo ser más como Jesús. Tengo un gato, no es mío, es de Josué, mi hijo, pero lo tengo en casa,
Mi galería donde estoy casi está a 10 metros, es muy alta, porque son casas altas, es un tercer piso, pero es muy alto. Y no sé cómo, porque como le hicieron una cosita que se le hace a los machos para que no se vayan por ahí, y otras cositas que le hicieron, y tenía una herida, pues encima tiene un collarín. ¿Tú sabes lo que es un collarín? Ya se me había escapado cuando no tenía collarín. Saltó. ¿De quién es? ¿Es de este bolso? ¿Es tuyo? Ah, vale. Se oía para que tú veas cómo percibimos las cosas nosotros. Allí donde yo vivo, como tengo el campo al lado, ya lo he dicho otras veces, no veas cómo cantan los ruiseñores. No he visto canto como el de los ruiseñores. Te saca con un canto, te cambia otro canto, te cambia otro canto, te cambia otro canto. Y luego resulta que es un pajarito así chiquitín. Nada del otro mundo. Pero cómo canta. Y una vez cuando lo oí, dije, pues voy a mirar. Y fui despacio. Y cuando había adelantado 50 metros que pensé que estaba en ese árbol, seguía oyéndolo como si fuera 50 metros más allá. No se había ido, simplemente es que yo no había llegado donde estaba él. Y después de llegar a otros 50 metros seguía estando allí, pequeñajo, así. Pero para la gloria de Dios que lo creó, ¿cómo canta? ¿Vale? Entonces, lo que... ¿Eh? Ah, el gato. Menos mal que tengo... Los que vienen los jueves, menos mal que tengo a Lucía. El gato. Pues coge con eso. Mira que dejé... Bueno, viene mi mujer y dice, nene, que el gato no está. ¿Otra vez? No está. No está. ¿Vale? Ah, ya aparecerá. Y miremos por todo y no estaba. Se había tirado casi de 10 metros, se había lanzado. Lo busqué por todos lados, por el huerto del vecino, por la riera, por el otro huerto y el otro huerto. Nada. Y ven, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Un poco como los discípulos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo le podemos dar de comer? ¿Qué podemos hacer nosotros? De repente, estaba yo en mis cosas. El espíritu. Fíjate que es una cosa cotidiana. No estoy acostumbrado yo a que como que el espíritu, el sacrificio de Cristo, cuando lo metes en cosas pequeñeces, no, como que es a lo grande, el espíritu. Me pone la carita del gato. Toda su forma de ser, lo cariñoso que es, cómo viene, me puso un sentimiento para orar por el gato. No era ni como yo lo había hecho, ni como yo quería, ni como yo nada. Me enseñó cómo tengo que orar. Cuando oremos por una persona, si podemos ver su cara, podemos ver su problema. Te voy a decir una cosa, si no lo haces no te preocupes. Si el Espíritu Santo te pone, porque dice el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De dónde intercede? De dentro. Me gustaría algún día que el Señor aquí se presente a través de alguien al que tome y podamos oír sus gemidos indecibles. Quedaríamos rotos como gime. Él, a través de nosotros, quiere enseñarnos a llorar. Y oré. Ya eran las 11, desde las tantas que se tiraría por ahí, las veces que bajé en el WhatsApp de mi mujer que tuvo que venir aquí. No está el gato, no existe, no hay manera. Y oré como el Espíritu me puso que orara, simplemente por un gato. Son experiencias nuevas.
donde te das cuenta de que no es que el Espíritu ore paralelo para desarmar tu oración porque tú no sabías lo que pedías. No, el Espíritu Santo quiere, como hizo con Jesús, moverte para todas las cosas y enseñarnos porque somos hijos, para ser como Jesús. Es una forma nueva de cómo yo os presenté, que estuvo muy bien, muy bonito, pero sin el Espíritu no podéis hacer nada. Y salí, porque si no sigo, luego me recuerdo, ¿y qué pasó con el gato? Y salí, lo recorrí todo. Y al final abro una puerta que da al campo, allí a la riera, yo qué sé. A lo mejor es que tiene ala y voló por encima de todo, yo qué sé. Y al final lo llamo y oigo al gato. Miau. Pongo el atento y aparece el pobrecillo allí, como si viniera de una guerra. Pero lo que yo quiero deciros es que, hermano, me he replanteado y estoy compartiéndolo. Tú dirías, pastor, a estas alturas te lo replanteas. Sí, sí, porque no es que le he dado mi lista al Espíritu, es que he tirado la mía por basura y le he dejado al Espíritu que Él me dé la suya. Y como Él me hace, ¿verdad? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces no tiene ganas, no sabes por qué. Pero, Señor, ¿en qué andas tú ahora? ¿Verdad? Pues le hemos de pedir como conviene, ni siquiera lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede en nosotros, a través de nosotros, con gemidos indecibles, es decir, con imágenes, con sensaciones, con sentir que hubo en Cristo Jesús, que nos quebranta, que dice, Señor Jesús, ¿cómo orabas tú? ¿Cómo orabas tú a través del Espíritu? Dice que oraba con cremantos, con gemidos, por nosotros, allí lo dice en Hebreos, haciendo de sumo sacerdote al que podía librarnos de la vida, de la muerte, ¿verdad? Por eso es que en nosotros pone oraciones para que oremos. ¿En cuántos testimonios hay? Personas que han estado orando en el Espíritu por alguien que el Espíritu le ha puesto. Igual era una persona de otro país lejano. Y pasados años llega a encontrarse y al verlo dices, era el Espíritu. Es el Espíritu. Esas son las obras que Él tiene preparadas para nosotros, Dios, con su Espíritu y a través de su Espíritu. El Espíritu no te anula, el Espíritu lleva a una dimensión superior, una dimensión donde percibes las cosas de otra forma. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, todo se percibe distinto. La fe en las cosas, sabes que puedes reírte porque sabes que van a pasar las cosas. Y cuando el Espíritu te pone de orar por algo, sabes que eso tiene respuesta. Tiene respuesta. Yo había orado por el gato y no tuvo respuesta. Pero cuando el Espíritu me movió, tuvo respuesta. Porque Dios lo oye, ¿verdad? Por eso es que estos son los verdaderos deberes que tenemos. Colaborar con el Espíritu, verdaderamente, el apóstol Pablo llegó. Cuando uno entiende todas estas cosas, se da cuenta que el apóstol Pablo dice, es verdad. Todo lo que yo aprendí, todas mis leyes, todas mis normas, todo basura. Basura. Lo que importa es Cristo. Por eso es que este es el deber ahora. Ya no es tanto deberes. Hay un deber de parte de Dios. Empecemos a tener comunión. Comunión con el Espíritu es decir, me rindo a ti. Tú eres mi Señor. Yo voy a estar en punto muerto. Un punto muerto activo. Jesús estaba en punto muerto. Dice, yo no puedo hacer nada si el Padre, si el Espíritu no me mueve. No me pone el querer y el poder
no puedo hacer nada. Hay que saber estar en punto muerto. Pedro estuvo en punto muerto en casas de un Simón el curtidor. Lo puso en punto muerto. Allí, porque él tenía que hacer una obra. Si el Señor te pone en punto muerto, no te pongas nervioso. Porque Dios está haciendo algo que tú no puedes hacer. Pero cuando llegó el momento y lo tenía preparado, la obra que tenía preparada desde antes de la fundación del mundo para abrir la puerta a los gentiles, en casa de Cornelio, entonces a su siervo que estaba en punto muerto, le manda, le hace un escenario, mira, ya tengo preparado el escenario, vete, no, vete con ellos porque los he mandado yo. Y allí Pedro se encuentra con un escenario y entonces empieza a hablar y el Espíritu le pone las palabras y de repente el Espíritu cae y todo se empieza allí, aquello era una locura espiritual. Pero todo era a través del Espíritu. Él es el que tiene las obras preparadas para nosotros. No nos las perdamos. No nos las perdamos queriendo hacerlas nuestras, sino que rindámonos a Él. Tú transfórmame. Hazme sentir. ¿Quién te cree? Dice, que haya en vosotros el mismo sentir. ¿Cómo yo, por mucho que vea a Jesús, puedo sentir su compasión? ¿Cómo yo puedo sentirlo? Eso no está dentro de mí, por mucho que me esfuerce. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo en mí. Por eso que ese es el programa. Es como el papá que está enseñando, dice, porque el padre enseña todo al hijo, para que el hijo también lo haga. Es como ese papá o esa mamá que toma la mano de su hijito ahí, que está queriendo aprender a pintar, y le enseña, no es que se lo hace, porque es muy bonito a veces, no, lo coge de la mano y lo enseña, porque el papá quiere comunión con nosotros, ha tenido hijos para tener comunión. Si hubiera querido, hubiera dicho, mira hijo mío, toma la lista de cosas que quiero que vayas perfeccionando. Dice, no, es que yo te he tenido como hijo porque quiero comunión contigo. Yo te he dicho que me necesites, porque si no fuera así, ni siquiera yo quiero tener comunión contigo. Tú eres débil, pero no importa, yo soy fuerte. Yo quiero Pablo. No quiero que seas más débil, es que yo quiero estar contigo y manifestar su gloria a ti y a través de ti. Cuando entendemos un poquito más esto, pues la verdad es que muchas veces dice el Señor, ¿cómo he estado golpeando al aire? ¿Cómo no he acertado? ¿Cómo me he quemado para luego estar cansado, deprimido y no haber conseguido tanto luchar? Pero a todos nos va enseñando, de gloria en gloria. Espero que hoy haya sido la palabra de Dios un día de esos en gloria, donde nos va llevando de escalón en escalón a entender más el plan de Dios para ser transformados, porque es el Espíritu Santo el que nos va transformando, poniendo el sentir, vistiéndonos de Cristo y ayudándonos a despojarnos del viejo hombre. Por tanto, pon tu vida en punto muerto, activo, en silencio, porque el Señor tiene muchas cosas. No es que te dé el programa, tú te crees que a lo mejor el Espíritu, tú crees que Él te va a dar el programa para el día. Te vas a encontrar en un escenario que Él tiene preparado. Saliste de casa y no lo sabías, pero tú te has puesto en punto muerto y Él ha preparado un escenario. Entonces puedes oír la palabra, acércate a ese carro. Y cuando el eunuco se fue, ya tenía otro plan para Felipe ese mismo día. Y a lo mejor tiene otro escenario. Te va llevando de gloria en gloria, de cosas en cosas, a través del Espíritu. El Espíritu está obrando continuamente. Por eso es que, ¿y cómo lo hago? Pues empieza por descansar. Señor,
Yo sin ti, nada puedo hacer. Me rindo. Gracias porque eres el regalo que para poder venir a mí ha tenido que morir Jesús. Eres un regalo para mí. Quiero disfrutarte. Quiero caminar contigo. Quiero, oh Señor, incluso que no tenga miedo de ninguna cosa. Cuando me venga un problema, no quiero tener miedo, porque tú estás conmigo, mi vida está en tus manos. ¿Cómo estaba Jesús delante de Pilato? Pilato sorprendido, nunca vieron a uno que lo habían sentenciado a muerte ahí tan pancho y tan tranquilo. Tú no puedes hacer nada si mi padre no te lo permite. Y si te lo permite es porque es para bien, tenía un problema. Porque el Espíritu lo estaba llevando a ese sitio. Por eso es que, hermanos, espero que esta palabra pues nos abra más los ojos, el corazón, el espíritu, y más hambre. Hambre. Jesús dice, mi comida es hacer la obra, pero para hacer la obra tengo que ponerme en punto muerto para que el Espíritu me ponga la marcha, la dirección, lo que tenemos que hacer, el querer y el poder. Que el Señor os bendiga, amada Iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.